Recuerdo que nos han acompañado en este panel la doctora Matilde Visido Cadario, que disertó sobre uniones convivenciales, régimen patrimonial, igualdad de derecho en proyectos de vida común basados en la cooperación. El doctor Víctor Moncada, que se refirió a las relaciones de consumo. La doctora Karina Aguirre, matrimonio y régimen patrimonial. Y la doctora Sandra Merlo, responsabilidad parental y capacidad y discapacidad. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Cómo no? Señora, un segundo, así compartimos su inquietud. Y también tenemos el registro para la transmisión en vivo que se está realizando desde el Senado Nacional. Adelante, por favor. Sí, para la doctora Merlo. Esto último que vimos depende del Ministerio de Salud. ¿Y el programa sigue o lo bajaron? Sí. Tiene muy poca duración más. Ya despidieron al 50% del personal que se desempeñaba en el lugar y ya el director nacional de salud mental dijo que en 2 meses quiere que vuelvan al Borda o al Moyano, que es de donde estábamos tratando que saliera. Claro, por ser ñoquis los bajaron. Claro, porque todos los profesionales que estaban ahí no estaban ahí. Todos los programas del Ministerio de Salud están siendo bajados. En su gran mayoría. En su gran mayoría. Y el Ministerio de Salud está haciendo un desastre. Han hecho un desastre en estos días, con conocimiento de un familiar allí dentro, ¿no? Así que yo creo que hay que prestar un poquito de atención, sobre todo ese ministerio que asiste a todos los que no tienen posibilidad de tener tratamientos particulares o asistencia a través de otro tipo, ¿no? Bueno, gracias. Lo bueno en este caso es esto, la importancia de conocer los derechos. Esas personas que, gracias a la capacitación que hicieron por el Ministerio de Trabajo, hoy son promotores de la Ley de Salud Mental, como saben cuál es su derecho, mañana se van a presentar en el organismo que creó la Ley de Salud Mental para defender sus derechos, hacer el reclamo correspondiente. ¿Cuándo hubiéramos imaginado que personas con padecimiento mental severo iban a ser recibidas en algún lugar y iban a ir a pelear por sus derechos con conocimiento de causa? En este caso se va a producir el día de mañana. Claro, y tendremos que apoyarlo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, aquí a la señora en la primera fila le acercamos el micrófono, por favor. También esta pregunta con respecto a la doctora sobre el mismo tema. Represento Sacra Delegación Río Cuarto y bueno, nosotros los cordobeses muchas veces decimos que Dios está en todas partes pero reside en Buenos Aires. Queremos prestar desde nuestro humilde lugar todo el apoyo que usted necesite. Estamos dispuestos a juntar firmas si es necesario, porque evidentemente estos son logros muy importantes y cuando se tocan los derechos humanos, más sobre los más vulnerables, tenemos que estar al servicio, no solamente como amas de casa, sino como mujeres de justicia, porque en este caso yo doy gracias al servicio y que puedo prestar desde el punto de vista como abogada y en muchos barrios y en muchos lugares donde uno ve que esos derechos se pueden ejercer, pero realmente si no hay un abogado o un profesional del derecho se tornan medio difícil. Entonces, desde nuestro ámbito, lo que usted necesite, estamos a su disposición. Muchas gracias. Muy bien, tenemos tiempo para una intervención más. Yo viendo y considerando que nadie pregunta, pero como soy un especialista en el derecho previsional como la doctora y me ha tocado el tema de las uniones convivenciales, quiero hacer una salvedad. En primer lugar, que tiene que quedar claro que acá lo que hemos estado viendo son el Código Civil, las normas del Código Civil. No hemos estado hablando de normas previsionales, no hemos estado hablando del derecho previsional, que es totalmente distinto, el cual, a partir de la sanción del nuevo código, junto con las otras normativas, deberán armonizarse a este código. El derecho previsional, que le reconoce el derecho al conviviente, o llamado peyorativamente al concubino hace muchísimos años, establece distintos plazos
para probar el concubinato. Establece que si yo no tengo hijos, tengo que haber convivido mínimamente 5 años. Y si yo tengo hijos, haber convivido mínimamente 2. La prueba del concubinato en el derecho previsional es distinto. Ahí diríamos como el hornero, cuanto más juntemos, mejor para la casita. Todo vale, desde la declaración de convivencia en la policía, desde la declaración en la obra social, desde el mismo domicilio que se prueba con los servicios de luz, gas. Todo hace aprobar esa convivencia que hemos tenido. Tenemos que aplicar, así como hacemos medicina preventiva, hagamos jurídico preventivo y no empecemos a buscar la prueba al último, desde el principio. Hagamos que, si estamos conviviendo juntos, que sea una convivencia pública y notoria, es decir, que nos den públicamente el trato de marido o de mujer o de esposo, de pareja, que nos pongan la obra social, que seamos, entre otras cosas, la prueba de adherentes en la tarjeta de crédito. No nos portemos como la de la propaganda de Galicia porque estamos en el horno, pero me refiero, todo hace a la prueba de nuestra convivencia. Yo sí considero, en el caso de Tucumán, por ejemplo, la mujer conviviente del policía de la provincia de Tucumán, hasta el día de hoy, no tiene derecho. ¿Por qué? Porque rige una ley del año 1962. Yo aprovecho acá para comprometerla a la senadora en la lucha. Sí, señora. Les explico por qué aprovecho acá esta oportunidad, ya que ella lucha por el sí, yo lucho por las amas de casa que son convivientes de un policía en actividad o que, digamos, ya está jubilado. En Tucumán, la policía, el régimen de policía, ¿cuál está la diferencia? El Tucumán se traspasó el pago del beneficio a la nación, pero los requisitos y el reglamento conforme cuáles son los requisitos y quiénes tienen el beneficio sigue siendo la ley vieja. Por eso cuando uno inicia un trámite previsional en Tucumán, para la policía lo inicia en la unidad de trámites previsionales que queda en la misma sede de la policía. Yo desde acá hago un llamado para que todas luchemos, para que esa gente que por el solo hecho de haber sido conviviente durante años de años, como era de un policía, no tiene derecho. Entonces, ¿qué derechos humanos estamos hablando? Para mí es muy importante la oportunidad que me han dado de estar acá, porque se traspasó solamente, digamos, cuando se hizo el traspaso de caja, la policía solamente traspasó el pago a la nación, pero no el régimen sigue siendo el mismo. Entonces yo creo que ahora que el código lo establece claramente, es nuestra oportunidad por luchar para que todas las leyes armonicen a los conceptos del Código Civil. Muy bien. Ok, una última incursión entonces, la señora, por favor, para que luego pasemos ya a las conclusiones y al cierre de este seminario. Señora. Hola, buenas tardes. Soy de Corrientes, soy abogada del Sacra Corrientes. Más que una pregunta, un aporte más. Es interesantísimo poder capacitarnos, ver lo express que nos presenta este nuevo código. Lo que quería decir es que es interesante también el fortalecimiento institucional por lo obsoleto que a veces nos presentan las instituciones que hay en cada provincia, como ser policía, como lo decía la colega, y régimen judicial. O sea, es fundamental porque acá nos vamos todos con la idea de que tenemos derechos, de que es todo rápido, de que es todo fácil, pero después nos encontramos con un régimen judicial que nos pone la mano en el pecho y nos dice esto no es así y tenemos que salir a pelear. Es solamente ese aporte que es lo que vivimos nosotros en Corrientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, doctora.
Con respecto a lo del proceso judicial y lo de la justicia, es precisamente lo que entra dentro del cambio de paradigma que yo les explicaba. El nuevo Código Civil corre a los jueces del lugar de poder que históricamente tuvo sobre las personas. Hacerle entender a los jueces que históricamente fueron los dueños de los menores, de las mujeres, de los enfermos, de los discapacitados, es como un poco fuerte. Entonces lleva un proceso como todo cambio de paradigma. Lo importante es esto, que todos conozcan sus derechos para poder hacerlos valer en ese sentido. Muchas gracias, doctora. La secretaria general de SACRA, la señora Pimpi Colombo, quiere hacer entrega de unos presentes en agradecimiento a los profesionales que nos han acompañado en este panel de las organizaciones sindicales para el pleno ejercicio de los derechos. A la doctora Matilde Visido Cadario, el doctor Víctor Moncada, la doctora Karina Aguirre y la doctora Sandra Merlo. Y le vamos a pedir a Pimpi Colombo, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, que comparta con nosotros las conclusiones de este encuentro. Muchísimas gracias. Creo que ha sido ilustrativo, amplio y sobre todo nos deja un desafío, ¿no? Muchísimas gracias al panel. Acá en el Senado, por suerte, muchísimas gracias a toda la gente de eventos, a todo el equipo, a la compañera locutora, a los muchachos de... Por supuesto, al equipo del despacho de la Betty, de la senadora y a las compañeras del sindicato, sobre todo de la Secretaría de Organización Nacional y de Área Metropolitana, que han ayudado a organizar esta venida de 40 compañeras del interior para participar de este seminario. Y me parece que lamentamos enormemente que no ha podido estar con nosotros María Victoria Moncada. Ella estaba trabajando mucho un tema sobre el que yo un poquito voy a volver, que han tocado las panelistas y que es esencial para la tarea de nuestro sindicato, que tiene que ver con la valoración del trabajo doméstico. ¿Por qué para nosotros? Porque es el leitmotiv de por qué nosotros nos organizamos. Hace 33 años dijimos lo que está en el fondo de la discriminación de las mujeres es el hecho de que la sociedad no reconoce que esa tarea que hacemos todas, que nos toma la mayor parte de nuestro día, que nos ocupa de lunes a lunes, del 1 de enero al 31 de diciembre, no se ve, no se computa, no se llama trabajo, y entonces nosotros estamos siempre remando con que capaz el 60% de lo que hacemos eso no se ve, y con el otro 40% estamos empujando a los codazos para que se nos tenga en consideración. Y entonces nosotras nos propusimos retomar aquella idea de Eva Perón, que las mujeres teníamos derecho a cobrar un ingreso a partir de que tuviéramos nuestro primer hijo. Y ella dijo, bueno, habrá que ver cómo se implementa, pero esto es necesario, porque es necesario que esa tarea de cuidar a la familia que hace con tanto amor la mujer tenga por lo menos el mismo reconocimiento que tiene en otros trabajos. Lo mismo dijo el Papa Juan Pablo II en su carta a la familia en el año 94. Y nosotros, desde el año 83, tomamos esa idea como la idea de que las mujeres, si no somos como los pueblos y las naciones, decía Evita, si no son económicamente independientes, no se les reconocen derechos. Por primera vez, este código, que como bien se ha expresado acá, establece un cambio de paradigma, quiere decir que te parás en otro lado para mirar los mismos problemas. Quiere decir que tenés que repensar todas las cosas, ha colocado al trabajo de cuidado de la familia en un lugar importante y lo ha valorizado materialmente, lo ha valorizado a la hora de establecer una división de bienes cuando hay un divorcio o cuando hay una separación en esas uniones convivenciales, pero también lo ha establecido como una valoración material
cuando se trata de establecer la cuota alimentaria, es decir, nuestra responsabilidad respecto de los hijos. Está poniéndolo en el tapete, eso es algo que hasta ahora, la experiencia nuestra del sindicato y probablemente compañera de las distintas provincias ocurra lo mismo, que nos llegaban los oficios de los jueces preguntándonos cómo se valorizaría el trabajo. Me acuerdo que la primera vez fue patético, porque la primera vez que nos llegó un oficio de ese tipo era porque la mujer había muerto y el viudo accionaba judicialmente contra la empresa por todo lo que a él le iba a costar reemplazarle. Nosotros dijimos, che, empezamos pata izquierda nosotros, que la única vez que le reconocen el trabajo de la mujer está muerta. Convengamos que no era lo más prometedor, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces hemos tenido que ir tomando esa medida y por eso es que desde el año 98, en realidad del 95 lo empezamos a bregar, pero desde el año 98 nosotros hicimos la primera experiencia de medir la dedicación en tiempo de las mujeres a las tareas, a todas las tareas, para valorizar precisamente el valor económico de ese trabajo doméstico. Y encontramos cosas realmente importantes. Que más del 92% de las mujeres de 14 años y más hacemos trabajo en el hogar, que del total del trabajo femenino, lo medimos en la Ciudad de Buenos Aires con 1.700 entrevistas, no fue así más o menos, 1.700 entrevistas al azar en la Ciudad de Buenos Aires, y encontramos que del total del trabajo femenino solamente teníamos ingreso por una tercera parte del trabajo que hacían. Eso quiere decir que hay muchas mujeres que todo el trabajo que hacían no cobran nada, y hay otras que cobran cuando tienen un trabajo remunerado o cuando son emprendedoras y pueden materializar su producto de alguna manera en el mercado. Lo que hoy los profesionales y los senadores y las senadoras han puesto acá en el tapete y nos han ofrecido a nosotras que somos militantes, delegadas de nuestro sindicato, para volver a nuestras provincias, es una herramienta enorme para trabajar con todas las mujeres, desde cada una de las delegaciones que tenemos en nuestro sindicato, desde todas las compañeras que están afiliadas a nuestra obra social, desde todas las que participan en las actividades en nuestra sede, para que este bagaje, esta cantidad de información, estos derechos sean defendidos de manera organizada. Porque la única forma en que nosotros podamos lograr que no haya retroceso, acá ya se han visto ejemplos de los retrocesos que ya han empezado, pero la única manera que nosotros vamos a lograr que no haya retroceso es precisamente consolidando la organización en cada lugar donde nos toque estar, y en cada lugar donde nos toque estar nuestro compromiso, por el cual hoy hemos venido acá, y agradecemos a la senadora Beatriz Mirkin que nos ha permitido esta oportunidad de formarnos y de incorporar estas cosas, es precisamente para que nosotras, cada una de nosotras, se vaya en su mochila con toda esta tarea para llegar en cada provincia, en cada rincón de la patria, a que conozcamos nuestros derechos, a que fortalezcamos nuestra organización, que es la única manera de que lo que nosotros llamamos fue una década ganada por toda la cantidad de derechos que conquistamos, siga siendo no solo una década ganada, sino una vida de derechos ganada para las mujeres organizadas en defensa de lo que hacemos cada día con amor, con dedicación y sobre todo con una gran dignidad. Y eso lo ha puesto en valor el Sindicato de Ama de Casa, y hoy le agradecemos a la Betty y le agradecemos a todas las personas que han hecho posible este encuentro, porque lo vamos a llevar a cada lugar para que todas las mujeres lo puedan hacer posible. Muchas gracias. El cierre de este seminario de formación de delegadas y delegados sindicales con la presentación del Código Civil y Comercial, Nuevos Derechos para las Mujeres, Valoración del Trabajo Doméstico, a cargo de la senadora nacional, la profesora Beatriz Mirkin. Bueno, tengo la suerte que me toca abrir y que me toca cerrar estas jornadas. Yo vine acá a jurar creo que fue el 3 de diciembre, en un momento muy particular, acompañada por las compañeras del Sindicato de Amas de Casa, que bulliciosamente irrumpieron en el Senado, donde, según dicen,
no se aplaude, no se hace expresiones extrañas, no sé, estábamos acostumbradas a ser un poco bulliciosas. Bueno, adentro del recinto no se aplaude, pero uno puede hacer cara, ¿viste? Así, hablarle al otro, tratar de ver si está acompañada. Porque una de las cosas que ocurren en estos ámbitos, por lo menos a mí, es que uno se siente demasiado sola. Tal vez no le ocurra a los varones, no sé, no le he preguntado. Tampoco he preguntado a las compañeras senadoras, que somos en mi bloque el 50%, porque la mayoría está allá y no he tenido todavía oportunidad de compartir. Ustedes saben que el Código Civil lo he podido discutir o empezar la discusión en diputados, pero me volví a la provincia y no tuve el honor de poder votarlo, porque compartía gran parte de las cosas que ahí estuvieron en la discusión. Pero han visto ustedes que lo que aparecía del código era muy distinto a lo que fue en la realidad, porque lo que aparecía en el código era como que el tema de que se quería dar los mismos derechos a los gays, y entonces todo lo que aparecía como horripilante para un sector de la sociedad que quedaba como que le llamaba la atención, que ver que dos que se besaban en la calle y entonces se quedaban mirando, ¿no? O a dos personas con discapacidad que también se amaban y se querían, como si eso no fuera también derecho. Y era una cuestión, el código tenía una cuestión muy importante que lo habrán visto acá, que estaba vinculado al afecto. Es decir, el matrimonio, cuando uno se tenía que divorciar, tenía que ir 2 veces, tenía que 2 veces volverle a decir a la jueza o a la jueza que no quería volver a vivir, decía ¿por qué? ¿Pero por qué no trata? ¿Que por qué no lo piensa? ¿Qué sé yo? Y la verdad que uno tenía o que sacar las miserias afuera, cuando no era por mutuo consentimiento, tenía más o menos que, bueno, no quiero decir algunas expresiones soeces, pero más o menos había que decir lo peor del otro para que dé derecho a que uno pudiera divorciarse, o si era de mutuo consentimiento, lo mismo, había que ir 2 veces, a veces íbamos los 2 juntos, bueno, a mí me tocó ir los 2 juntos con el mismo abogado, ¿viste? Eran como hermanitos ya, pero bueno, había que esperar 3 años para divorciarse. Lo cierto es que lo que se dice ahora, una de las cosas que más me impactó al principio que dijo la presidenta cuando mandó el código, era de que, ya se lo dijo acá, si así hace falta 2 para que vivan juntos, y entonces hace falta 2 para que quieran seguir viviendo juntos. Entonces, si uno de los 2 no quiere vivir con el otro, así uno lo obligue, el otro no va a vivir, se va a ir, o se va a quedar y no va a tener que aguantar para que se quede con todas las condiciones que nos quieran imponer. Entonces, es como yo lo sentía como una cuestión muy vinculada al afecto, al amor, era una cosa donde todos los artículos estaban vinculados a eso. Si no querés, no hay forma de poder continuar juntos. Y lo que creo que nosotros hemos hecho estos años es tomar la decisión de continuar juntas. A pesar de que haya compañeras que tal vez no pensemos exactamente igual en el mundo de la política, digo, de los partidos políticos, a pesar que nos hayamos alineado con algunas diferencias, pero hay temas, como decía, el horcón del medio, en eso estamos juntos. En la cuestión de los derechos de las mujeres, en los derechos de las amas de casa, en visibilizar la tarea que las mujeres hacemos, en darle valor real, porque no sé si ustedes se recuerdan, ya iniciada la democracia, yo no me olvido porque me tocó escribir, algunas compañeras están un poquito más grandes que yo y se olvidan de esas cosas, yo me olvido de otra, pero cuando nosotros planteamos ya en el gobierno de Alfonsín el tema de la jubilación para las amas de casa en el año 84 y movilizamos en todo el país y nos sacaron con batón y con rulero, por lo menos en la Gaceta, así como salieron las amas de casa, una cosa loca a movilizar. A nosotros nos contestó Pugliese, que era el ministro del Interior, nos contestó, si no tenemos plata para pagarle a los que laburan, ¿qué le vamos a pagar a las amas de casa? Era como algo extraño. Y en la mayoría, salvo en Misiones, en la mayoría de las provincias, nos dijeron que sí, nos agarraron las leyes, nos abrieron la puerta y al otro día nada, porque ustedes saben que
cuando la ley no dice de dónde va a sacar los fondos, es lo mismo que una declaración. No tiene más valor que una declaración, una intención en el mejor de los casos. Y nosotros le contestamos a esa declaración, no me acuerdo en qué revista, no la puedo conseguir, pero le contestamos a Pugliese y le contestamos con una declaración, con una canción, después de la declaración, que yo no me lo olvido, por lo menos al estribillo, y que hace alusión, tal vez no al ama de casa, pero sí a la empleada doméstica, que tenía en aquel momento, fíjense, la misma valoración, con algo de sueldo, pero viste, era la empleada con cama adentro que venía del interior y que no laburaba nada más que todos los días de la semana, incluido el domingo, y que tenía alguna derecho a salir a dar una vuelta y volver el domingo a la tarde. Y decía, no les voy a cantar porque eso canto bajo la ducha nomás, decía algo así como, decía, sé que ustedes pensarán qué pretenciosa la Juana, cuando tiene techo y pan también quiere una ventana. Y por suerte hemos conseguido la ventana. El tema es que no nos la cierren, porque cuando nos cierren una ventana tenemos que ser capaces organizadamente, como dice Pimpi, de abrir otra o de abrir una puerta o de encontrar los caminos para no perder los derechos. Porque vuelvo a insistirles que es muy fácil perder los derechos. Por más que la gente conozca sus derechos, quienes tienen el poder, nos es muy fácil con una sola, ni siquiera creo que con un decreto, han eliminado la Casa CIS, como han eliminado todos los organismos de protección o, ¿cómo les diría?, las herramientas que requieren una gran cantidad de recursos humanos y de acompañamiento a las familias. En todo el país se han volteado a aquellos sectores vinculados a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a la atención de las familias en riesgo. Es decir, han desaparecido por los errores que hayamos cometido, que puede ser haber hecho, bueno, son cuestiones que tienen que ver con el manejo de los recursos humanos en el Estado, tercerizado con universidades y demás. Y la Casa CIS que mostró Sandra, como ustedes habrán leído en los diarios y a veces no se entiende, el 29 de febrero fueron dados de baja todos los contratos que se hicieron vía universidades. Y la Casa CIS estaba así. Entonces, se corrió a la mitad y a la otra mitad ya se le avisó que va a tener unos 3 meses y se va a revisar, ¿viste? Bueno, en 3 meses. Y entonces, cuando uno dice las personas que están allí, las que están atendidas allí, que le llaman usuario, no sé, pero esa es la expresión que utilizan, uno podría decir, a esas personas hay que seguir atendiéndolas porque la ley de salud mental existe, pero de hecho la dejan de atender y no voltean la ley, porque no la podrían voltear, porque nos opondríamos a voltearla. Pero bueno, yo vuelvo a insistirles que hace falta, yo todavía me siento un poco sola, de lo único que me siento acompañada es del sindicato y de las compañeras. Del resto es como todavía un entramado que es muy difícil de entender. Tal vez si el gobierno fuera del color político que uno es, tal vez encontraría más compañeros o compañeras que nos entendieran. Pero bueno, acá está hecho como para tener ciertos derechos los que estamos acá adentro y por eso yo graciosamente, yo le decía hoy a Pimpi que yo me río tal vez cuando debiera llorar, pero como me cuesta llorar, me río. Porque me siento muy impotente, han logrado las compañeras, yo había planteado en la campaña electoral que una de las cosas centrales que yo pensaba plantear como proyecto de ley es que, y vuelvo a reírme, pues la Pimpi dice que cuando nos preguntaron cuánto valía el trabajo de la mujer, era un juicio en La Plata, era porque la mujer se había muerto en un accidente, entonces el tipo quería que le reemplacen
el vehículo que llevaba a los hijos a la escuela, que cuando volvían lo buscaba, que le planchaba, que le lavaba, bueno, se hacía una fortuna. Bueno, el mismo caso sería, lamentablemente, el proyecto de ley que yo planteé, porque es cuando la mujer ya está muerta, que es el derecho a los niños, a los hijos de las víctimas de femicidio a cobrar la asignación universal por hijo. Ese proyecto ya lo hemos presentado y lleva la misma suerte que la asignación universal por hijo, porque como ustedes también habrán escuchado, está quienes dicen que la verdadera asignación universal es aquella que le da a todos los niños. Y darle a todos los que son distintos los mismos derechos no es equitativo. Y eso es lo que hay que tratar de seguir marcando. La equidad, la inclusión y la justicia. Y los derechos para las mujeres. Ojalá cada vez haya menos femicidio. Para eso hay que hacer prevención sobre la violencia contra las mujeres. Y hace poco, habrán visto también, me he dado un gusto, y se han dado el gusto otros 20 junto conmigo, de no votar como embajador a alguien que le parecía menor tocarle el trasero a la mujer y hacer chiste, porque ser chistoso parece que es agarrarse de las mujeres y de los borrachos. Este se me agarró con las mujeres, que es del CEL, Torres del CEL. Entonces hemos planteado en el bloque no votarlo como embajador en Panamá, además de que no tenía idea ni... Sí sabía dónde quedaba Panamá porque alguna vez había ido a dar con los Midachi, pero no tenía idea lo que significaba Panamá, los organismos que estaban en Panamá, pero sobre todo por su papel contra las mujeres no lo hemos votado, y yo tampoco he votado junto con otros 9 al candidato a embajador, hoy embajador Puerta, ex gobernador de Misiones, por su actividad más que por su posición en los obrajes de la yerba contra los niños que trabajan en el campo. Si bien es cierto, ellos son embajadores, por lo menos quedará constancia de que hay un grupo, porque se suele decir acá y así se hace, a los embajadores políticos que plantea el Poder Ejecutivo no se les niega esa posibilidad, salvo causas de lesa humanidad. Pero nosotros queríamos dejar constancia de que había algunos que no lo queríamos votar y las razones por las que no los queríamos votar. Y eso es lo que hicimos. Vamos a hacer lo que podamos. Vamos a intentar hacer todo lo que podamos para no dar marcha atrás. Porque estos años han sido años de alegría por los años de conquista. No porque nosotros estamos mejor cada uno individualmente, sino porque el pueblo argentino estuvo mejor. Y eso es lo que no queremos perder. Seguir cada vez mejorando las condiciones y la felicidad de nuestro pueblo. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a los compañeros de eventos y de ceremonial del Senado. Me siento, sí, con ellos acompañado. Me hacía referencia a un acompañamiento político, no al acompañamiento que hoy me han brindado. Muchísimas gracias a la televisión de Senado TV. Así que hoy se están pudiendo ver los que no pudieron venir y el miércoles pueden decirle que van a volver a ver en Senado TV, en el canal que ven acá, no en las provincias, pueden volver a ver esta jornada. Muchísimas gracias a todos. De este modo concluye la presentación Código Civil y Comercial, Nuevos Derechos para las Mujeres, Valoración del Trabajo Doméstico, en el marco del Seminario de Formación de Delegadas y Delegados Sindicales, como una actividad en aporte al reconocimiento de los derechos por el Día Internacional de la Mujer, que se ha desarrollado en esta jornada en el histórico Salón Azul del Senado Nacional.